Hola, ¿qué tal, amados hermanos y amigos de Buenas Nuevas Canal? Bienvenidos a este su programa Solo por la Obra del Señor con Soraya Bernal. Las promesas de nuestro Señor se cumplen en nuestra vida. Nuestra invitada de hoy, Gladys Galindo, nos comparte su testimonio. Hola a todos, mi nombre es Gladys Galindo y soy de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Lima, Perú. Quiero dar las gracias por este día que me permiten dar mi testimonio de salvación. Yo también, antes de escuchar este evangelio verdadero, la palabra de Dios, ¿no? Yo creía, ¿no?, que estaba con Dios porque asistía a la iglesia católica, y cuando era niña también entraba a una iglesia que estaba cerca de mi casa, que era también evangélica, ¿no? Entraba así, pero entonces yo pensaba, ¿no?, como que agrado a Dios, así. Pero en los transcursos de mi vivencia, ¿no?, desde la niñez, desde mi vivencia, hubo muchas dificultades, ¿no? Desde la niñez, ¿no? Mi padre era alcohólico, entonces él podíamos mucho maltrato recibir, ¿no?, hacia mi madre, hacia mi persona, así, ¿no? Entonces así yo crecía y sin entender, ¿no?, por qué así pasaba, ¿no? Pasábamos muchas necesidades y a temprana edad también comencé también yo como a experimentar trabajar también así, ¿no?, porque también necesitaba dinero también para apoyar en casa a mi mamá, así, ¿no? Entonces, así mi vida hubo transcurriendo, así, muchas necesidades, hasta que me casé, ¿no? Me casé y me vine acá a Lima, porque mi esposo es de acá de Lima y acá me vine a vivir. Entonces, acá yo viviendo también, tenía mucha tristeza también porque dejé a mis hermanos pequeños, ¿no? Entonces yo a mis hermanas más que nada pequeñas, yo también a ellas como que las criaba, porque mi mamá también, como ella lavaba ropa, no, a veces no tenía tiempo, entonces yo le ayudaba a criar. Entonces al estar acá yo en Lima ya casada, tenía mucha tristeza, ¿no? Paraba llorando también así por ellos, así. Entonces así sin entender así, ¿no? Pero ahí ya pasando un año nació mi primera hija, entonces ya comencé también ya a dedicar el tiempo a mis hijos, así. Entonces iban creciendo así, también comenzamos a pasar muchas necesidades, dificultades también, ¿no? Entonces yo viendo mi niñez, todo lo que pasaba y lo que también estaba pasando, así dificultades así económicas, así, entonces había queja en mi corazón hacia Dios, ¿no? ¿Por qué Dios así aún sigue pasando en mi vida así, ¿no? ¿Hasta cuándo? Así le decía. ¿Por qué yo no puedo vivir yo, mis hijos, así como otras personas que tienen, ¿no? ¿Por qué así siempre quejaba a Dios, ¿no? No entiendo, así llorando, así muchas veces, ¿no? Y muchas veces también así como, ay, ¿qué es esta vida, no? Como maldiciendo la vida, así, ¿no? No entendía. Entonces así comencé también un año a ir a una
iglesia pequeña que estaba en la esquina de mi casa, pero estando ahí un año, como que yo también pensaba, no, ay, ya estoy con Dios, como todo va a estar bien, así, pero se comenzó a manifestar muchas cosas que tampoco no entendí, y decía, pero si yo estoy con Dios, ¿por qué aún todavía estas cosas siguen pasando así, ¿no? Entonces, de ahí ya, un día así me vino así un problema así, ¿no? Así con mi esposo, discutimos así fuerte, entonces así también yo lloré también así, ya un llanto así ya como, ya no podía así más así, ¿no? Entonces, por ahí nomás ya, vinieron, ¿no? Los siervos, ¿no? Los siervos de la iglesia vinieron a mi casa, tocaron a mi casa, ¿no? Por medio de un familiar así, para yo poder escuchar este evangelio, porque ese familiar ya había escuchado este evangelio. Entonces yo pensando así decía, no pierdo nada, voy a escuchar. Entonces escuchando este evangelio, había una gran diferencia en lo que yo estaba escuchando en el otro, porque aún yo escuchando este evangelio ya estaba yendo en el otro lado. Pero el siervo de Dios me dijo, ¿no?, que no se puede escuchar dos voces porque me voy a confundir, entonces que decida, ¿sí? Entonces decidí seguir escuchando el evangelio y ya no ir al otro lado. Entonces cuando yo comencé a escuchar, era como que si supiera mi vida. Comenzó a hablar muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Como si supiera mi vida, y llegaba la palabra a mi corazón, llegaba así fuerte, así llegaba, y muchas veces con vergüenza así, y me sonrojaba, decía, ¿cómo así? Como que si supiera mi vida, así me sentía. Entonces yo, cuando me comenzó a compartir el evangelio así punto por punto, ¿no? Como si fuera una niña que está yendo a inicial y va a comenzar a aprender las vocales, los colores, así igual, ¿no? Me comenzó a compartir así con paciencia, así. Entonces, cuando me comenzó a compartir mi origen, mi condición, entonces ahí yo también pude recién darme cuenta por qué tantas cosas en mi vida ha pasado, que yo esa parte no la aceptaba, siempre víctima, y siempre me quejaba así, Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? No es justo, así, ¿no? Pero cuando Él me compartió el libro en la condición, ¿no? Génesis, así muchos libros, pero había un libro que decía en Efesios 2:1, ¿no? Decía, ¿no? Y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y así comenzó el versículo 2, versículo 3, así, ¿no? Entonces, esa palabra como que pudo hacer que yo entienda mi condición, por qué yo estaba así, viviendo así, ¿no? Yo pensaba, estoy con Dios, ¿no? Dios me escucha, yo asisto a Dios, escucho la palabra, alabo, así pensaba, ¿no? Pero ¿qué decía la palabra? Que yo estaba muerta, dice, vuestros delitos y pecados. Entonces, si yo estaba muerta, viviendo tras los deseos de la carne, tras los deseos del pensamiento, así, Dios no me escuchaba. Por eso, como yo vivía según mi deseo, mi querer, todo, por eso es que todas esas cosas, así pasaba en mi vida que yo no entendía. Entonces, así venía así muchos pasajes de la Biblia, así mi condición, como hablaba de la mujer samaritana, la mujer adúltera, el hijo pródigo, así todos esos pasajes, ¿no? Entonces Dios, así por su gracia y misericordia, abría mi corazón para yo así poder esa palabra, así escucharla, ¿no? Escucharla y poder recibirla, así. Entonces llegó juicio a mi corazón, llegó juicio, ¿no? La muerte llegó a mi corazón. Entonces yo decía, entonces si yo estoy así muerta, estoy en pecado, viviendo así, como ¿qué va a ser de mí? ¿No? ¿Qué va a ser? El infierno me espera. Así ese temor llegó a mi corazón, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios porque
los siervos de Dios que venían seguido a mi casa y con una paciencia a compartirnos el Evangelio. Me preguntaba si entendía o no, que él podía repetirlo así, ¿no? Qué paciencia. Entonces yo también esa parte puedo agradecer a Dios. Y así cuando llegó ya el versículo 4 hacia abajo, que dice que Dios en su infinita misericordia, Él me dio vida juntamente con Cristo, así. Entonces, lo que yo ya estaba muerta en el pecado, estaba muerta, ¿quién dio su vida por mí? Cristo. Entonces, por Cristo, yo pude tener la vida, tener la salvación, tener el perdón de mi pecado. Entonces, esa palabra dio bastante alegría a mi corazón, ¿no? Entonces, ya comenzó así, ya mi vida así como a cambiar, ¿no? Así, ese sufrimiento, esa tristeza, así, entonces se cambió en alegría, se cambió en gozo, así. Y así, compartiéndome seguido la palabra, constante de la palabra, comencé también a congregar, ¿no? Ese tiempo en Magdalena, así a congregar, ¿no? Y ahí también escuché una promesa donde decía que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en el libro de Hechos. Escuchando esa promesa también yo decía, serás salvo tú y tu casa. Entonces se cumplió la palabra, se cumplió porque no solo recibí yo la salvación ese tiempo que yo estaba escuchando yo con mi hija, no solo los dos, sino también mis hijos, mi esposo, ¿no? Todos escucharon este evangelio verdadero y recibieron la salvación. Donde hasta hoy, ¿no? Dios nos permite estar dentro de la iglesia, dentro de su gracia, dentro de su protección, ¿no? Y esta gracia también llegó también, ¿no? Solo a mis hijos, a mis nietos también, que ellos por la gracia están participando también, ¿no? Y también llegó también a mis hermanos, ¿no? Tengo muchos hermanos que viven en provincias, de los cuales ya dos hermanas ya también escucharon este evangelio. Entonces, esa promesa se cumplió en mi vida y sé que va a seguir cumpliéndose porque aún tengo más familia, más hermanos, sobrinos, ¿no? Que este evangelio va a llegar a ellos. Entonces, yo así, cambiando ya mi corazón, cambiando mi vida, ¿no? Vino bastante alegría a mi corazón, bastante gozo a mi corazón, agradecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en un lugar ya seguro, ¿no? Dentro de Cristo, dentro de la iglesia, la cobertura de la iglesia, bajo la guía de los siervos, ¿no? Porque cada siervo de Dios, verdaderamente el amor de Dios, ellos pueden mostrar a cada uno de nosotros, ¿no? Y yo he podido eso experimentar por cada siervo de Dios, como su amor hacia mí, hacia mi familia, ¿no? Por eso yo digo así, qué mejor lugar dentro de Cristo, en su iglesia, qué mejor lugar puedo estar yo. Aún hay situaciones, hay dificultades, pero también dice su palabra, dice Dios que Él siempre cuidará de mí, cuidará de mi familia, siempre en todo. Aún hay pensamientos, hay aún así, pero yo no puedo hacer nada, no puedo luchar, aunque yo a veces quiero como querer cambiar así la situación, querer cambiar el pensamiento, pero no puedo porque no tengo el poder. Solamente donde eso cambia, cuando yo vengo a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí Dios me da de su gracia, de su misericordia, entonces ahí yo puedo entender, ¿no? Esto pasa por esto, así puedo entender, y Dios también me va a ayudar en todo, porque Dios dice que Él estará conmigo siempre, que no me va a dejar. Entonces Él es un Dios que no miente, Él es un Dios que cuando Él habla lo cumple, así como desde un inicio Él cumplió en mi vida que va a salvar a mi familia, lo salvó, va a cuidar a mi familia, lo está cuidando, ¿no? En todo, en la salud, aún este tiempo, ¿no? Que en la pandemia, todo, ¿no? Aún este tiempo, Él así en la salud nos cuida, en las necesidades, en los alimentos nos cuida, nos da, nos provee, nos bendice. Por eso yo puedo decir que dentro de Dios, dentro de Cristo, es una vida bendita, ¿no? Bajo la cobertura de la iglesia, bajo la guía de los siervos, es una vida bendita, donde tú puedes incluso hasta conocer, ¿no? Conocer, ver cosas que yo jamás pensaba hasta viajar, ¿no?
provincias y fuera de Perú, jamás pensaba. Pero Dios lo hizo, ¿no? Por estar dentro de Dios, de Cristo, en el Evangelio, lo hizo, lo cumplió en mi vida. Entonces, así Dios sé que va a seguir cuidando mi vida. Por eso Él hasta hoy me tiene dentro de su iglesia, cuidando no solo a mí, sino a mi familia, cuidándonos en todo. Por eso yo doy gracias a Dios, ¿no? Por este Evangelio, por esta salvación, este perdón de pecados que llegó a mi vida. Entonces, solamente por Cristo, yo ya no más soy pecadora. Por Cristo, yo ya tengo el reino de los cielos. Entonces, esa seguridad, esa alegría, esa gracia, ¿no? Solamente lo puedo tener nomás en Cristo Jesús. Por eso yo así doy gracias una vez más así, ¿no? A Dios, a Cristo, su Evangelio, a los siervos, la iglesia, cada siervo de Dios, la cobertura de la iglesia, ¿no? Que siempre me han apoyado, siempre me han ayudado con sus consejos, sus palabras, siempre, que muchas veces así, no entiendo, decía, pero siempre no faltaba, ¿no? Una hermana así que me decía, hermana, este es así, así, así. Ah, ya, entonces lo tomaba también esa palabra. Por eso así yo doy gracias una vez más, ¿no? Este tiempo que Dios me está permitiendo testificar, esta gracia de Dios y esta salvación que dio a mi vida, a mi familia. Y sé que Él va a seguir trabajando día a día en mi vida, en mi familia, ¿no? Ayudando, guiando. Yo doy gracias una vez más y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta familia, por suscribirte. Escribe tu comentario, síguenos en las redes sociales. Que Dios bendiga grandemente sus hogares. Nos vemos hasta un próximo testimonio.